Buenas tardes a todos y a todas a la 14ª sesión del Seminario de Derecho Civil Manuel de la Puente y Lavalle que promueve el Latin American International Arbitration y la firma Carlos Soto y Asociados por España. El Seminario de Derecho Civil es un espacio para el diálogo y debate que congrega profesores de Derecho Civil con la finalidad de abordar diferentes temas relacionados al derecho civil en general. En esta oportunidad, el tema del hogar será la buena fe en la contratación. Para ello, tengo el honor de presentarles a los siguientes doctores. El doctor Eduardo Benavides, socio de Garnison y Benavides Abogados, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudia el perfeccionamiento en el programa de especialización para ejecutivos de la Escuela Superior de Administración de Negocios de SAN, posgrado en Economía y Derecho en la HSF de Heidelberg, Alemania. Cuenta con amplia experiencia en arbitraje y medios alternativos de solución de disputas, construcción, ingeniería y proyectos de infraestructura, derecho corporativo, energía, gas y petróleo, finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones, inversión, minería, privatizaciones, telecomunicaciones, internet, comercio electrónico, turismo inmobiliario. Además, es profesor de Derecho Civil y de Contratación en la Maestría de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, nos acompaña el doctor Freddy Escobar, socio de Lazo y de Romaña Abogados, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en leyes por la Universidad de Harvard, con estudio de posgrado en contratación financiera en la Universidad de Castilla-La Mancha, árbitro y profesor universitario especializado en banca y finanzas, mercado de capitales, contratos y arbitrajes locales e internacionales. Ha participado en la estructuración y negociación de más de 70 préstamos locales e internacionales, más de 30 operaciones de emisión de instrumentos de deuda y más de 30 operaciones de adquisición por más de 2.000 millones de dólares. Ha participado también en la estructuración y negociación de 8 operaciones de outsourcing de servicios de tecnología de la información y actualmente representa, junto con firmas internacionales, al Estado peruano en diversos procesos arbitrales de inversión. También contamos con la presencia del doctor Hugo Forno, socio de la práctica de litigación y arbitraje de la Oficina de Lima del Estudio Garrigues, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con 33 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. Es especialista en temas de derecho civil patrimonial, contratos, arbitraje, derechos reales y hidrocarburos. Tiene amplia experiencia en arbitrajes en los que ha participado como árbitro, como abogado litigante y como experto en derecho peruano. Perteneció al Consejo de Arbitraje del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana de Perú, AmCham, y también es profesor del curso del Derecho de Contrato en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como en la Universidad del Pacífico. También lo ha sido en la Universidad de Lima y ha sido profesor del curso de Derecho Civil Aplicado en la Universidad del Pacífico. Asimismo, nos acompañará el doctor Olivea, que se conectará en unos minutos, quien es socio principal del Estudio Muniz, árbitro y abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en la Universidad de San Martín de Porres y con larga trayectoria en la negociación y estructuración de transacciones, planeamiento corporativo, fiscal e inmobiliario y asesoría a empresas. Es experto en el área inmobiliaria y construcción. Asimismo, es profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, profesor honorario de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, y sin más que añadirse el uso de la palabra al doctor Carlos Soto Coahuila, socio de la firma Carlos Soto y Asociados con oficinas en Lima y Madrid, así como fundador de Latin American International Arbitration y del Instituto Peruano de Arbitraje, quien será el moderador de este evento. Muchas gracias, Valeria. Muy buenas tardes con todos y todas los asistentes a la 14ª sesión del Seminario de Derecho Civil Manuel de la Puente y Lavalle. Como bien ha recordado Valeria, el Seminario de Derecho Civil Manuel de la Puente y Lavalle es un espacio donde profesores de Derecho Civil peruano nos reunimos para dialogar sobre distintos temas del derecho civil en un ambiente académico, respetuoso y alturado para desde distintos puntos de vista, compartir nuestras experiencias en torno a los diferentes temas que nos convocan, discrepar cuando ello amerite y desde luego también plantear interrogantes y dudas, ya que las verdades absolutas en derecho no existen. Y en ese contexto hemos realizado 14 sesiones del Seminario de Derecho Civil, que están a disposición de todos los interesados para poder remitirse a la información y a los debates contenidos en las sesiones del Seminario de Derecho Civil. El Seminario de Derecho Civil, solo a modo de informativo, seguramente en sus próximas ediciones se analizará el formato presencial, toda vez que la pandemia
ha sido controlada, erradicada por norma legal, o algo muy particular, pero en todo caso, un tema que analizaremos los miembros del Seminario de Hechos Civiles, la conveniencia de tener algunas reuniones, algunas sesiones de manera presencial. Esto a modo informativo. El tema que nos convoca hoy es el de la buena fe en los contratos, en la contratación. La buena fe no la vamos a definir. Yo creo que simplemente vamos a comenzar por recordar lo que el artículo 1362 de nuestro Código Civil peruano dispone, y es que los contratos deben negociarse, concertarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe. Luego analizaremos qué implica negociar, qué implica celebrar o concertar y qué implica ejecutar los contratos de la buena fe. Quizá una idea en torno a la buena fe que el maestro Manuel de la Puente y Lavalle enseñaba, y es que comportarse de buena fe es actuar con honestidad, con rectitud, con lealtad en la contratación pública o privada. Luego conversaremos sobre la vigencia de estos conceptos que comprenden la buena fe. Si a cualquier persona le preguntásemos qué es la buena fe o si entiende qué es la buena fe, creo que todos responderían que sí, saben qué es la buena fe, que sí entienden qué es comportarse de buena fe. El problema está en cómo actuar o cómo definir un estándar de comportamiento de buena fe. Pero todos tienen una noción elemental de lo que se entiende por la buena fe. Ripper decía hace muchos años que la buena fe no es otra cosa que una regla moral o la moral introducida al derecho. Veremos con nuestros colegas de seminario efectivamente el vigor de esta afirmación del gran Ripper. Y algunos han señalado también en torno a la buena fe que es como la electricidad, es decir, todo el mundo la siente pero nadie la ve, ¿no? Es un concepto etéreo que va a depender del intérprete, en este caso del operador jurídico, que llenará de contenido este concepto y desde luego lo aplicará en determinados supuestos concretos o en determinados hechos concretos. En esa medida, creería que podemos comenzar este panel sobre la buena fe en los contratos, en la contratación, preguntando a nuestros colegas si es posible definir, delimitar la buena fe en materia contractual. Este principio que no solo es exclusivo del mundo contractual, sino del derecho en general, pues es un principio general del derecho, el principio de la buena fe. En materia contractual, ¿cómo debemos entender a la buena fe? Creo que es importante tener un concepto, para lo cual yo empezaría preguntándole a Freddy Escobar que nos brinde un concepto o su definición de lo que él entiende por la buena fe, y luego haremos lo propio con Hugo Forno, con Eduardo Benavides, y luego pasaremos a los diferentes temas que tenemos pensados para ustedes. Adelante, Freddy, tienes uso de la palabra. Muchas gracias, Carlos. Bueno, creo que si bien la buena fe tiene algunos contornos especiales en el mundo contractual, básicamente el concepto de buena fe es unívoco en materia de derecho privado, por utilizar alguna denominación. Quizás valga la pena recordar de dónde nace la buena fe. Todos sabemos que la buena fe tiene, digamos, un antecedente remoto en el derecho romano, pero el derecho romano toma la idea de buena fe de Aristóteles. Como nosotros sabemos, Aristóteles escribe Ética Nicómaco y desarrolla su concepto de justicia correctiva, justicia distributiva, justicia conmutativa, etc. Y Aristóteles en ese libro, que es un libro fundacional para la teoría del derecho, advierte que es perfectamente posible que en los hechos uno aplique las normas en un sentido formalmente correcto, pero sin respetar el telos de la norma, la finalidad de la norma, ¿no?
Aristóteles dice que las normas pues son generales, abstractas, y que es perfectamente posible que en un caso particular se respete la letra de la norma, pero no el espíritu de la norma. Y ahí Aristóteles dice que el juzgador tiene que preferir el espíritu y no la letra, ¿no? Tiene que preferir la virtud en lugar de la forma. Esa enseñanza de Aristóteles es la que sirve o la que es tomada en consideración por los juristas romanos para introducir distintos conceptos que son parecidos, como la buena fe o el abuso del derecho, etc. Pero, digamos, la misión de estos conceptos es evitar que uno se ampare en la formalidad para lograr un propósito, una finalidad, un telos diferente o eventualmente contrario al que la norma o la cláusula, para contextualizar en el mundo contractual, sugiere o indica, ¿no? Entonces, en el fondo es un corrector, porque, digamos, asumimos que como no existe información perfecta, las reglas no pueden identificar ex ante las múltiples posibilidades que pueden presentarse en la realidad cuando tengan que ser aplicadas. Entonces, admitimos que a veces es posible aplicar una regla, pero para lograr, digamos, un resultado o una finalidad diferente de la que inspira esa regla. Para que eso no ocurra, ¿no? Utilizamos estos correctores, buena fe, abuso del derecho, etcétera, ¿no? Esa creo que es una primera idea importante. Y una segunda idea, con esto termino, es que efectivamente durante un largo tiempo la buena fe ha sido entendida como, por lo menos en materia contractual, como honestidad, comportamiento, digamos, honesto, pero también luego el discurso de la racionalidad de la ley agrega un componente más, ¿no? La buena fe no solamente es actuar de forma honesta, transparente, leal, sino también actuar de manera racional, ¿no? Y luego podemos debatir por qué es que se genera este segundo componente, pero es bien importante por una razón, porque si bien el criterio moral obviamente es importante, es muy difícil en los hechos, ¿no? Comprobar si hay o no honestidad, si hay o no corrección, si hay o no lealtad. Es una materia muy fácil de explicar, pero muy difícil de comprobar. Entonces, dentro de la teoría de la racionalidad del derecho, o esa teoría más bien explica esta este segundo componente o este segundo significado. La buena fe no solo es actuar de manera honesta, sino por sobre todo actuar de manera racional, porque ese es el ingrediente en base al cual el mercado funciona. Creo que me quedo acá para no abusar del tiempo. Muchas gracias, Freddy. Hugo, muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes comentar sobre la buena fe o las funciones o tu concepto de la buena fe? Adelante, Hugo. Gracias, Carlos. Voy a saludar a nuestro público asistente y también a mis queridos colegas y a ti, desde luego. Es un gusto estar otra vez con ustedes y que nos reúna nuevamente la memoria de nuestro amigo y maestro Manuel de la Puente. Qué gusto estar con Freddy, con Eduardo, contigo, y fin, con la gente que nos está escuchando. Bueno, la introducción que ha hecho Freddy me parece genial, porque a veces nos olvidamos de dónde salen las cosas, de dónde surgen, y qué cosa es lo que hace que eso germine, ¿no? ¿Verdad? Yo quiero plantear ahora una perspectiva un poco diferente, porque el seminario que nos convoca, digamos, trata sobre la buena fe en la contratación. Y entonces, para dar una idea de qué cosa es la buena fe en la contratación, quizá deberíamos poner sobre la mesa, sin ánimo de hacer un análisis exhaustivo ni mucho menos, pero poner sobre la mesa qué cosa es la buena fe en la contratación, es decir, qué manifestaciones tiene la buena fe dentro del seno de la contratación. En una primera charla, creo que fue la primera, si no me engaña la memoria, ya hemos hablado sobre interpretación.
Y uno de los criterios para interpretar es el de la buena fe. Y para interpretar los contratos, además de otros actos jurídicos, ¿no es verdad? Entonces, acá hay un primer elemento o una primera manifestación de la buena fe en la contratación, que es a través o por la vía de la interpretación. Y la buena fe en la interpretación tendrá pues una cierta manifestación y una cierta forma de ser. Luego tenemos también la buena fe, dice el artículo 1362 que estamos analizando ahora, que la buena fe debe estar presente en la negociación, en la celebración y en la ejecución de los contratos. Con lo cual aquí tenemos también una buena fe que se revela, ¿verdad? Como un mandato, como un imperativo en aquellos que entran en contacto para negociar o que se encuentran en la situación de estar celebrando un contrato o después de celebrarlo, de estarlo ejecutando. Y acá tenemos también la buena fe en ese ámbito. Y luego tenemos la buena fe, y esto cuando digo tenemos, quiero poner acá un pequeño signo de interrogación entre paréntesis, porque digo tenemos, pero no sé hasta qué punto realmente lo tenemos nosotros, pero hay una perspectiva también de buena fe que se llama buena fe integrativa, ¿verdad? Y que es una buena fe que está ahora pensada ya no en cómo interpretar el contrato, ya no en la calidad de la ejecución que debe tener el contrato, sino que está pensada en colmar las lagunas que pueda experimentar el contenido contractual. Y entonces hay aquí una importante manifestación de situaciones en las cuales surgen obligaciones, surgen deberes que no están estipulados por las partes, que no están previstos por la ley de manera supletoria, pero que se predica que existen en la relación contractual sobre la base de este concepto de buena fe. Y como seguramente todos sabemos, ha tenido bastante predicamento este tema, por ejemplo, de los deberes de protección, que apareció inicialmente en la doctrina y en la jurisprudencia alemanas y también en la francesa, y que se fue abriendo camino poco a poco, y que, bueno, ahora que ya con la modificación del código alemán se ha adquirido allí carta de ciudadanía, y en otros lugares, como por ejemplo en el Código Civil italiano, que también tiene una regla que parecería estar pensada en la buena fe integrativa, aunque no se refiere a la buena fe, y de dónde resultan estos compromisos, estas cláusulas, estas estipulaciones que derivan de este concepto de buena fe porque no están pactados por las partes. Entonces, acá tenemos diferentes manifestaciones de buena fe, diferentes formas en las cuales la buena fe acude en ayuda del contrato. No estoy seguro si todos, me refiero sobre todo a este último, si todos tienen carta de ciudadanía en el sistema jurídico peruano. Si alguno ha sido dejado fuera exprofesamente, y por tanto si puede tener cabida, digamos, con la alegría con la que a veces se predica su existencia, ¿no? De manera que creo que podríamos en algún momento tal vez hacer un pequeño análisis sobre la forma de ser de cada una de estas aproximaciones a la buena fe y cómo es que impactan en el sistema contractual peruano. Y yo también lo dejo allí para darle paso a Eduardo. Muchas gracias, Hugo. Interesantes tus comentarios, en particular sobre las manifestaciones de la buena fe en el mundo contractual. Y seguramente habrán otras manifestaciones que iremos comentando a lo largo del seminario. Eduardo, muy buenas tardes, bienvenido al Seminario de Derecho Civil. El principio de la buena fe en el Solv Law, ¿existe un concepto único de buena fe o hay diferentes conceptos de buena fe? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Adelante, Eduardo. Eduardo, tienes el audio apagado.
Perdón, no me había dado cuenta, Carlos. Te decía que muchas gracias y un gusto, como siempre, estar en estas sesiones del seminario Manuel de la Puente y Lavalle contigo y con nuestros distinguidos colegas y amigos. Y a tu pregunta, creo que es difícil encontrar un solo concepto de buena fe en lo que tú has llamado el soft law, aunque hay una serie de elementos comunes. Y la presentación que han hecho tanto Freddy como Hugo en ese sentido ha sido muy buena. Tú has planteado además como tema de este conversatorio la buena fe en el ámbito actual, y quizás como una primera reflexión habría que decir, y este es un aspecto sin duda muy interesante e interdisciplinario, que la buena fe no es un concepto exclusivo del derecho contractual, ni siquiera es un concepto exclusivo del derecho civil. La buena fe es un concepto y un principio también de la mayor importancia en áreas tan distintas como el derecho laboral, el derecho administrativo, el derecho tributario, por supuesto el derecho societario, el derecho mercantil. Y cuando hablamos justamente de distintos conceptos de buena fe, es justamente la aplicación que tiene el principio de la buena fe en esos distintos ámbitos donde probablemente encontramos las mayores diferencias. Hay un sustrato común, pero también hay aplicaciones muy distintas del concepto de buena fe dependiendo de estas distintas áreas del derecho. Y volviendo a la noción de buena fe y a los distintos conceptos de buena fe, quizás destacar estos conceptos que provienen del derecho civil alemán, de buena fe subjetiva y de buena fe objetiva. La buena fe subjetiva, entendida como buena fe creencia, es decir, aquel sujeto que considera estar actuando conforme a derecho, o que se guía por las apariencias para considerar que esas apariencias le generan un derecho. Y la buena fe objetiva, llamada también buena fe probidad o buena fe de diligencia, que es el estándar de conducta de quien actúa de manera diligente, de manera transparente, de manera sincera y de manera proba. Los problemas ya se presentan cuando a partir de estos conceptos se empiezan a observar interpretaciones o aplicaciones del concepto de buena fe que casi convierten la buena fe en un elemento elástico que pareciera servir a todas las necesidades. Y creo que me adelanto probablemente a presumir que con los distinguidos colegas del panel, que son además destacados, hemos encontrado más de una oportunidad, y hoy en muchas oportunidades, con demandas en procesos arbitrales, con composiciones planteadas o peticiones planteadas en procesos arbitrales, que como único y mayor sustento justifican o soportan en la buena fe pretensiones que no tienen un sustento o un soporte jurídico. Y esto lo abro como un tema de discusión. De ninguna manera lo planteo como un renegar de la buena fe o como un intento de pretender descartar la buena fe, sino como un llamado más bien a la cautela y a la prudencia. Porque especialmente en un país como el nuestro, en el cual no nos caracterizamos por una moral estricta en materia de cumplimiento de contratos, en materia de seguimiento fiel de la palabra empeñada, y sostener un concepto amplio, generoso y quizás hasta exagerado de la buena fe como morigerador del cumplimiento de las obligaciones puede resultar especialmente riesgoso. Decía en alguna oportunidad el maestro Fernando Traseniz que para él la buena fe era un concepto sábana porque permitía ocultar cualquier adulterio. Es decir, bajo el argumento de la buena fe podían cometerse y justificarse los mayores de crímenes. Esto lo decía probablemente medio en serio, medio en broma, pero ciertamente algo que nos debe llamar a una reflexión son los intentos que existen muchas veces de aplicar la buena fe como supuesto de excepción
al cumplimiento de los contratos y a la ejecución de las prestaciones tal cual han sido pactadas. Y esto es algo que especialmente cuando entra en debate con juristas extranjeros, especialmente aquellos que vienen del sistema anglosajón, no dejan de sorprenderse de la facilidad con la cual nuestro derecho civil a veces le damos cabida a este tipo de aplicaciones generosas del concepto de la buena fe. Y al igual que Hugo y Freddy, me voy a detener acá, aunque el tema, por supuesto, da para mucho. Muchas gracias, Eduardo. Y qué oportuno tu comentario de que no puede hablarse de un solo concepto de buena fe o de un concepto unívoco de la buena fe. Pero antes de ir extrayendo conclusiones o ideas fuerza, me gustaría dar la bienvenida a Yuri Vega, profesor de Derecho Civil, también miembro del seminario, y un reconocido abogado y socio de la firma Muñiz, para que nos pueda comentar sobre las funciones de la buena fe. Podemos hablar de funciones de la buena fe, Yuri, y de ser el caso, ¿cuáles son esas funciones que cumple la buena fe? Adelante, Yuri. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir mesa con tan distinguidos profesores y colegas. Quería disculparme también por haber ingresado con algunos minutos de retraso, pero tenía una pésima señal, así que tuve que cambiar de lugar para poder ingresar. Mira, escuché la parte final de lo que comentaba Freddy y escuché lo que decía Hugo en materia contractual y también lo que acaba de comentar Eduardo. Si tuviéramos que hablar de funciones de la buena fe, son tan amplias que trataría de restringirlas, por lo menos en esta intervención, a las funciones que cumple la buena fe en materia contractual. Y creo que tiene que ver mucho con lo que comentaba particularmente Hugo. En rigor son básicamente, diría yo, tres funciones muy señaladas, muy puntuales. Creo que la primera tiene que ver mucho con la modulación del comportamiento de las partes. Es decir, con ir de alguna manera modulando, encauzando la conducta o la forma como se conducen los contratantes durante el proceso de negociación, celebración y especialmente en la ejecución, al momento en que ejercen los derechos o en que cumplen los deberes de prestación a su cargo, inclusive cuando ejercen los remedios que la ley arbitra a favor de las partes, porque ya sabemos que algunos de esos remedios también están expuestos al test de la buena fe. Y creo que la segunda función que comentó Hugo es particularmente importante, aquella que en su momento Stefano Rodotà destacó mucho en Italia, aquella de la integración, ¿no es cierto? Los italianos comentan que ellos en el desarrollo que tuvieron, y en particular en su desarrollo jurisprudencial, atravesaron una primera etapa por esta idea de la modulación para ingresar luego en la etapa de la integración, de la creación de nuevos deberes a cargo de las partes. Deberes que evidentemente a lo largo de los años han ido algunos de ellos cobrando autonomía. Y por allí leía un artículo muy interesante del profesor Sergio García Long que decía que muchos deberes en las últimas décadas se han ido independizando, han ido cobrando vida y han dejado de ser, digamos, hijos dependientes de la buena fe. Pero también es cierto que hay algunas otras figuras o instituciones que han nacido sin necesariamente estar conectadas con la buena fe. Freddy mencionaba, por ejemplo, la figura del abuso del derecho. Si nosotros retrocedemos hacia el origen de la figura del abuso del derecho y vemos lo que decían los tribunales franceses a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, nos encontramos con una serie de creaciones, tanto de la jurisprudencia como de la doctrina francesa de aquella época, y son muy pocos los que aluden a la buena fe. Sin embargo, a lo largo de las décadas sucesivas del siglo pasado, hasta llegar, se me ocurre pensar ahora, en la reforma que hubo en el año 68 del Código ya derogado de Vélez-Sarsfield, reforma que estuvo a cargo del profesor Bord, se introduce ya como un elemento de juicio del ejercicio de los derechos a la buena fe.
¿no es cierto? Quiere decir que el abuso del derecho se convierte en una institución que nace sin ligazón con la buena fe, pero que es prohijada a esta figura por el principio de la buena fe, dentro y fuera del ámbito contractual. Y la otra función que también veo tiene que ver también con lo que decía el profesor Ford, la interpretación. Entonces, para tratar de centrar un poco la pregunta, Carlos, y no explayarme demasiado, porque creo que las funciones de la buena fe trascienden el ámbito de lo contractual, ceñiría esta intervención a las funciones de la buena fe en el ámbito contractual. Y creo que son fundamentalmente estas tres, para luego dejar una en el aire, que solamente la voy a mencionar. Yo diría que son fundamentalmente la vinculada a la interpretación, a la modulación del comportamiento de las partes y a la integración del contenido del programa prestacional. La otra tiene que ver con el tema de la renegociación, que es algo que se ha discutido mucho en los últimos 2 años. Lo dejo allí por ahora. Muchas gracias, Yuri. Interesante lo que todos han mencionado desde Freddy, de esta función o actividad correctora, moduladora, que alude Yuri, y que desde luego integradora, además de ser una regla de interpretación. Yo quisiera ahora ir con Freddy. La buena fe, el principio de la buena fe contractual, es una regla, un principio, un estándar que obliga, o mediante el cual se puede obligar a las partes a renegociar un contrato, es decir, puede utilizarse o fundarse una solicitud o un pedido de renegociación sobre la base de la buena fe, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Freddy? Adelante. Gracias, Carlos. Creo que no. Me parece que, brevemente, creo que la buena fe en el Perú no es una fuente de integración. Luego podemos discutir por qué, y me parece que está bien que no sea una fuente de integración. Y me parece que tampoco obliga a renegociar por 2 razones. La renegociación es una negociación, claro está. Y la negociación de un contrato es probablemente la manifestación más básica de la libertad de contratar, que está consagrada en la Constitución, ¿no? Solamente por excepción, por ejemplo, cuando se trata de servicios públicos o cuando en el segmento de mercado correspondiente no hay competencia, solamente por excepción, la ley puede obligar a negociar o a contratar. Pero si es que no existen estos problemas de política pública, ¿no? Servicios públicos, mercado con poca o nula competencia, etcétera. Si no existen estas situaciones, la ley no puede obligar a nadie a contratar ni a negociar, porque evidentemente viola la manifestación más esencial de la libertad contractual. Pero por otro lado, me parece que la idea de obligar a negociar es una idea que no tiene sentido. O sea, más allá de la conceptualización jurídica, no tiene sentido. Porque las partes van a negociar o no van a negociar, no en base a si la ley las obliga o no las obliga, o si la buena fe supone que se tenga que negociar o no. Las partes van a negociar sí y solo si existe una oportunidad mutuamente satisfactoria para celebrar un acuerdo. Y eso depende de los precios de reserva. Y permítanme poner un ejemplo. Si yo soy comprador y estoy dispuesto a pagar 100, y tú, Carlos, eres vendedor y estás dispuesto, yo soy comprador y demando, digamos, un precio máximo, ¿no? Te pago 100 y tú dices, ok, necesito cuando menos 110. Bueno, nuestros precios de reserva están muy alejados, ¿no? Yo quiero pagar 100 y tú demandas 110. No vamos a negociar. Pero si yo estoy dispuesto a pagar 100 y tú estás dispuesto a recibir 90, vamos a negociar. Es decir, la negociación depende de nuestros precios de reserva, ¿ok? Si están o no están alineados. Entonces, no importa lo que diga la ley. Si la ley dice negocien y los precios de reserva no están negociados, no están alineados, no va a haber acuerdo. Si la ley no dice negocien, pero nuestros precios de reserva están alineados, va a haber negociación, ¿ok? Entonces, si la ley es irrelevante porque la negociación depende de los precios de reserva,
Obligar a negociar es simplemente imponer un costo hundido a las partes, un costo que no se va a recuperar. ¿Por qué razón obligamos a negociar si es que no es necesaria la intervención legal para que las partes celebren un acuerdo mutuamente satisfactorio? No hay respuesta alguna. Si las partes tienen precios de reserva alineados, negociarán. Si no, no negociarán. Entonces, en resumen, no creo que la buena fe suponga renegociar por dos razones. Primero, porque vulnera, violenta el aspecto más elemental de la libertad de contratar o la libertad contractual, como querramos definirla. Y segundo, porque en términos económicos es irrelevante la regla legal. Muchas gracias, Freddy. Hugo, ¿cómo aplicamos la buena fe? ¿Cómo un juez, un tribunal arbitral puede aplicar la buena fe a una situación concreta? Puede ser en la etapa de negociación, la celebración o la ejecución. Grandes maestros han señalado que se tiene que crear un estándar de conducta, un estándar del buen padre de familia. Pero, ¿qué nos puedes tú decir al respecto? O sea, ¿cómo se puede aplicar el mismo estándar en todas las actividades, en todas las relaciones contractuales? Adelante, Hugo. Gracias, Carlos. A ver, en primer lugar, yo quiero recoger un poco lo que Freddy concluía, y no sé si de pronto es también aquello a lo que se refería de alguna manera o en alguna medida Eduardo, que ahora nos podrá aclarar si le parece, en el sentido que la buena fe no da para todo. O sea, no es que cuando no tengo razón, o cuando no hice un buen negocio, cuando no hice un buen trato, o cuando no me fue bien, entonces puedo recurrir a la buena fe para arreglar todo. Las cosas no funcionan de esa manera. Si hice un mal negocio, pues voy a tener, ¿verdad?, un resultado negativo. Si celebré un mal contrato, pero probablemente voy a perder. Y la buena fe no va a hacer que esa situación se invierta y yo tenga un buen resultado. Eso es número uno. Número dos, hay algunas instituciones que están tratadas de diferente manera en otras legislaciones, en otros ámbitos. A veces queremos importar de aquí o de allá la forma de ver las instituciones siempre, y eso no es correcto necesariamente, ¿no? Claro, nosotros en el Perú poco hemos inventado, por no decir nada, de manera que casi todas estas instituciones, digamos, de alguna manera las hemos efectivamente importado, pero las hemos importado con cierta lógica, con cierta realidad y con cierto conocimiento de nuestra situación. Entonces, yo diría que el punto de partida para ver qué funciones tiene la buena fe y para ver qué alcances tiene y para ver cómo se aplica, no digo el punto de llegada, pero sí el punto de partida, es la ley peruana. No es la ley italiana, no es la ley checa, ni la ley alemana, es la ley peruana. Y entonces ese debe ser nuestro punto de partida para ver qué cosa es lo que en el Perú es la buena fe y cómo funciona. Yo creo, como Freddy, que en el Perú es muy difícil sostener que la buena fe tiene cabida para servir como fuente de obligaciones contractuales. O sea, la buena fe para integrar el contrato habría que recurrir efectivamente a este principio como principio, había que escamotear todos los escollos que tiene la ley y aún así decir, bueno, y por esta razón de la esoteria vamos a traer esta regla en virtud de la cual podemos crear obligaciones y hacer que las partes deban cosas a las que realmente no se obligaron, y que no están en la ley porque están en esta cláusula general, en esta válvula, en este principio que dice que cualquier cosa se puede generar en virtud de la buena fe. No lo creo. Ahora, tu pregunta concreta, ¿cómo se aplica, qué hace un juez para aplicar la buena fe? En realidad la pregunta es muy complicada porque, como hemos dicho hasta ahora, la buena fe se aplica a un sinnúmero de situaciones distintas. Yo creo, sin embargo, que como ya tú lo
así es atisbar, efectivamente la buena fe no tiene una definición en la ley. A la buena fe, ¿verdad? Hay que dotarla de cierto contenido. Todos dicen que la buena fe, ¿verdad? En realidad se observa como un deber de lealtad, como un deber de proteger los intereses ajenos dentro de los límites de nuestro propio interés, ¿verdad? Y por lo tanto no se puede sacrificar o no se puede exigir que se sacrifique un interés propio en procura de salvaguardar un interés ajeno sobre texto de la buena fe. Y entonces el juez lo que tiene que hacer es tomar en consideración la situación concreta que tiene al frente. Y entonces efectivamente tomar a un individuo promedio, ¿no? Y escudriñar qué cosa es lo que se puede entender como razonable, como apropiado, es decir, como leal, como equitativo en esas circunstancias, ya sea que se trate de catalogar una conducta en la negociación del contrato, o ya sea que se trate de juzgar si esta obligación, ¿verdad?, se podía haber ejecutado de una manera que fuera menos, no sé, menos perjudicial para el deudor, ¿verdad? Si el acreedor no experimentaba perjuicio en ello, etcétera. Sí creo que es un estándar, y ese estándar tiene que ser colmado por el juez. Ahora, si es un estándar para todo el Perú, o sea, el buen padre de familia, el señor Gómez, ¿verdad? Y un señor ideal para todo el Perú, probablemente no. Probablemente el juez va a tener que tener en consideración las circunstancias de las partes, va a tener que tener en consideración cuestiones de orden subjetivo, es decir, su grado de educación, su capacidad profesional. No es lo mismo juzgar un contrato de dos personas que no tienen educación ni siquiera escolar y que viven en la sierra con dos personas que son gerentes generales de dos corporaciones multinacionales. No creo que la buena fe, ¿verdad?, sea un patrón que deba ser idéntico en estos dos ámbitos, que los pongo extremos para ponerlos gráficamente, ¿no? Un poco eso es lo que podría sostener Carlos. Muchas gracias, Hugo, por tus comentarios y en realidad por estos consejos prácticos. Eduardo, la buena fe en el derecho comparado, y aquí ya no solamente en el civil law, sino en el common law, es decir, tiene el mismo alcance. Es decir, cuando hablamos de buena fe, mira que ya Hugo decía, la buena fe, este contenido que los tribunales arbitrales o tribunales judiciales dotarán de contenido a este concepto de buena fe en una situación concreta va a depender de varias circunstancias. En principio no sería el mismo, sino habrá que tener en cuenta varias circunstancias. Y en el derecho comparado, la buena fe tiene el mismo alcance. Eduardo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Yo creo que no, Carlos, y de hecho tú has tocado el tema del common law, y en el common law no existe como tal el concepto de buena fe, existen otros conceptos con los cuales se ha intentado emparentar la buena fe, como por ejemplo el concepto de equity. Y justamente tú le preguntabas a Freddy, y yo coincido con la respuesta que él ha dado en relación a este concepto que está tan en boga hoy en día, de que a partir de la buena fe pueda darse cabida a una obligación de renegociar el contrato. Como tú has dicho, Carlos, ese es un concepto que está muy en boga, especialmente a partir de lo que tú has llamado el soft law, y es un concepto que está muy presente, por ejemplo, en los principios de UNCITRAL, y creo que precisamente el soft law, no solo en el caso de UNCITRAL, también en las normas estándar sobre contratación de la Organización de Estados Americanos y en varios otros códigos uniformes, este concepto de que las partes debieran renegociar el contrato ante una serie de circunstancias que puedan significar situaciones de abuso, de inequidad, dificultades en el cumplimiento, etcétera, etcétera. Creo que ese concepto justamente lo que ha tratado es de construir un puente entre este concepto de la buena fe, aceptado en el derecho continental, aceptado en nuestro derecho, y otros conceptos que existen en el common law.
Yo coincido totalmente con Freddy en que no se puede, por lo menos en nuestro derecho, entender que exista ese tipo de obligación de renegociación porque es diametralmente contraria al concepto mismo de negociación del contrato. El contrato se negocia en un ámbito de libertad de las partes, de ejercicio de la libertad de contratación y de la autonomía privada. Y por lo tanto, ahí donde existe libertad no pueden existir condicionamientos. La regla del artículo 1362 sobre la buena fe en la negociación no es una regla que debemos entenderla en el sentido que obliga a las partes a permanecer en la mesa de negociación y a permanecer en el lugar del negociador de un contrato hasta el final del camino, porque es totalmente opuesta al derecho legítimo que tiene quien está negociando un contrato de poder apartarse de las tratativas o las negociaciones. Y como tal, el concepto de ruptura injustificada de las tratativas en sí puede ser un concepto cuestionable. Yo creo que hay que defender a rajatabla el concepto de que las partes tienen libertad para negociar los contratos y que si el día de mañana tenemos un contrato válidamente celebrado y eficaz, depende enteramente de esa misma libertad de contratación que las partes puedan decidir modificarlo o no. Y si hablamos justamente de consejos prácticos, como tú has dicho, Carlos, yo creo que un consejo práctico para nuestra audiencia debe ser precisamente, por lo menos en mi opinión, evitar ese tipo de pactos contractuales según los cuales ante ciertas circunstancias futuras las partes podrán negociar cambios al contrato o podrán negociar modificaciones al contrato, porque en la práctica ese tipo de disposiciones no tienen ninguna aplicación práctica y solo revelan visiones distintas de lo que las partes han entendido por la posibilidad de que ante determinadas circunstancias o situación las partes puedan libremente querer o decidir negociar algún tipo de modificación al contrato. Por ejemplo, hablo de un caso práctico y concreto que tengo hoy en día, ante la posibilidad de que dos empresarios en un contrato de joint venture deban liquidar el joint venture y deban tomar una decisión sobre si los equipos que han sido aportados al joint venture deben ser comprados por uno, o deben ser comprados por el otro, o deben ser vendidos a un tercero. Esto es un caso práctico en el cual hoy en día las partes no se ponen de acuerdo y de hecho han llevado la disputa a arbitraje, y lo que decía la cláusula del contrato es las partes podrán ponerse de acuerdo y podrán negociar. El efecto práctico de esa disposición es absolutamente nulo. No existe ninguna obligación, por supuesto, para las partes de llegar a un acuerdo en uno o en otro sentido, y por lo tanto da lo mismo que exista esa disposición o que no exista. Muchas gracias. Sí, La pregunta, sí. Carlos. Muchas gracias, Eduardo. Yuri, volvamos a la renegociación que tanto ha sido tocado. ¿Cuál es el rol, o cuál, si te existe o tendría un rol, la buena fe en la renegociación de un contrato? No solo si puedes obligar o si puede obligarse a la contraparte a renegociar un contrato, aludiendo al principio de la buena fe, sino ya en la renegociación misma, ¿cuál es el rol de la buena fe? Yuri, te escuchamos. Gracias, Carlos. Sí, en realidad, digamos, la buena fe no puede obligar a ninguna de las partes a renegociar, eso está claro. Lo que en cualquier caso debería tener en cuenta o debería tenerse en cuenta es que los instrumentos que, digamos, más citados que hacen referencia a la buena fe en la renegociación
son aquellos que parten de la premisa que ha habido un cambio de circunstancias, ¿no es cierto? Un cambio de circunstancias que ha tenido un impacto sobre la proporcionalidad de las prestaciones, o sobre lo que usualmente se denomina la economía interna de las partes, o sobre la correspectividad de las prestaciones. Entonces, tanto los principios UNCITRAL como sobre los contratos internacionales, como el Código francés, lo que hacen es darle a las partes la oportunidad de evitar recurrir al juez, de ir directamente a que sea un tercero que modifique el contrato. Y lo que promueven tanto los principios UNCITRAL, SOFLAW, como el propio Código Civil francés, es que las partes tengan la oportunidad de ser los propios protagonistas y autores, y de que puedan ejercer dentro del campo de la libertad contractual, de determinar cuál sería, si tienen esa disposición, los términos de la modificación o de la renegociación del contrato. Porque son ellas finalmente las que tienen la libertad de hacerlo o no. No están obligadas a hacerlo, pero tienen la oportunidad de evitar que un tercero reescriba o escriba una nueva etapa del contrato. Y lo que se busca es que la buena fe allí actúe como una suerte digamos, de factor de inducción para que se evite que termine esto en manos de un juez, ya sea para que se reescriba el contrato o se le ponga fin cuando las partes pudieron, no digo estuvieron obligadas, pudieron tener una buena disposición para buscar una alternativa. No están obligadas a hacerlo. Si no lo hacen, nadie podría decirle a las partes que han incumplido con una obligación. Es simplemente un factor o un parámetro de inducción para buscar, si es posible, que puedan evitar que el juez sea quien modifique el contrato o quien le ponga fin. Es, de alguna manera, una suerte de, oye, si quieres tener la oportunidad de hacerlo, pon toda la disposición. No estás obligado a hacerlo. Tienes la libertad de hacerlo. Si no lo quieres hacer, no va a pasar nada. Pero hay esta oportunidad porque, llegado el caso, si el contrato no es resuelto porque ninguna de las partes lo pide y el juez o las cortes deciden que puede seguir vivo ese contrato, entonces se evita con la renegociación, con buena disposición, que se escriba o reescriba el contrato por obra de un tercero que no es el más interesado en saber cuál es la mejor forma de darle una etapa distinta a esa relación contractual. Yo creo que esa es la única, digamos, función que puede tener la buena fe en esta etapa. No más. No puede obligar a las partes a nada, solamente a darles la oportunidad de evitar que sea un tercero el que decida por ellas. Es eso. Muchas gracias, Yuri. Y volvamos a una ronda ya de las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de contravenir, de violar o atentar contra la buena fe. Fred. Carlos, ¿me permites una Sí, breve adelante, Eduardo. a propósito de lo que ha comentado y que encuentro muy interesante que ha comentado Yuri? Efectivamente, este concepto de la renegociación del contrato con base en la buena fe, que aparece en los principios del UNCITRAL y en algunos otros principios del soft law. Algo que muy interesante es por qué aparece precisamente en estos principios que están contenidos en diversos modelos internacionales de contratación, porque lo hemos tomado prestado del derecho internacional público, donde encontramos con frecuencia este concepto de la renegociación, es precisamente en tratados internacionales y en acuerdos internacionales que no llegan a tener el valor jurídico y la eficacia de un tratado. Hay muchos acuerdos firmados de país a país, en los cuales por diversas razones las partes no tienen, y tiene que ver mucho con razones, por supuesto, de derecho internacional, las partes no tienen un mecanismo efectivo de ejecución de esos acuerdos. Y entonces, claro, el concepto de
ante cualquier dificultad, ante cualquier cambio de circunstancias, ante cualquier problema de cambio en el interés público de un país o del otro, las partes deben de buena fe buscar una renegociación y una adecuación del contrato. Y ese concepto hay que recordarlo históricamente, es un concepto que se ha impuesto mucho en el derecho internacional público precisamente por situaciones históricas de graves consecuencias, como por ejemplo el caso de la paz de Versalles, que Alemania consideró que fue una paz impuesta abusivamente por las naciones vencedoras de la Primera Guerra Mundial, y que, no encontrando un mecanismo de denuncia del Tratado de Versalles, optó por el armamentismo primero y por la guerra después. Entonces, la reacción que ha habido en el derecho internacional público a partir de este tipo de experiencias, es decir, cuando no se puede encontrar, sea a nivel de un tratado, sea a nivel de otro tipo de acuerdos que no tienen el carácter vinculante de un tratado, un mecanismo para resolver una disputa, hay que ir a las armas, fue tratemos de introducir de manera muy fuerte y muy consistente, ya no solo en los tratados, como se hace, sino también en otro tipo de acuerdos, este concepto de la obligación de las partes, obligación por supuesto entre comillas, de buscar o de intentar a través de una renegociación de buena fe y bajo conceptos de justicia y equidad, de ese acuerdo, convenio, tratado, memorándum de entendimiento, o acuerdo base, como se le quiera llamar, para reconducirlo a la realidad de las nuevas circunstancias que lo ocurren. Muchas gracias, Eduardo. Yuri, ¿quieres comentar algo al respecto sobre este tema? Y luego Frei. Que lo comenta Fred me parece súper interesante lo que ha dicho Eduardo, porque la idea es precisamente que los propios protagonistas decidan la suerte. Adelante. Gracias. Sí, yo simplemente quería hacer dos anotaciones. Primero, que en el sistema legal peruano el juez no podría reescribir el contrato, salvo en la excesiva onerosidad, pero luego la parte puede decir, no quiero que reescribas el contrato, quiero que lo termines. Por lo tanto, en realidad el único remedio ante una situación sobrevenida que altera las bases del entendimiento de las partes es la terminación. Y segundo, mi punto de vista es más simple aún. Las partes van a renegociar si sus precios de reserva lo permiten y no van a renegociar si sus precios de reserva no lo permiten. Diga lo que diga la ley. Así de simple. Entonces, esta idea de que la ley va a incentivar a las partes, creo yo, está presente en los reglamentos de UNCITRAL y en una serie de dispositivos de soft law, pero no tiene un sentido económico, evidentemente. Muchas gracias, Freddy. Volviendo a la pregunta, Freddy, ¿qué pasa cuando se vulnera, se contraviene la buena fe? Es decir, ¿cuál es la sanción en materia contractual? Freddy, te escuchamos. Bueno, yo creo que, por ejemplo, esa es una discusión más interesante desde la perspectiva de derecho positivo, porque todos seguramente recordaremos que hace ya más de 30 años los profesores Calabresi y Melamed escribieron un artículo que cambió la forma de concebir la teoría de los remedios legales, ¿no? Ellos decían hay derechos tutelados por reglas de propiedad y derechos tutelados por reglas de responsabilidad. Los derechos tutelados por reglas de propiedad no pueden ser vulnerados porque la sanción es, para, digamos, utilizar términos locales, la invalidez, ¿no? En cambio, los derechos protegidos por las reglas de responsabilidad pueden ser violados y la sanción es simplemente la indemnización por los daños causados, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos una regla que establece que se tiene que actuar de buena fe. Bueno, ¿cuál es la consecuencia si no se actúa de buena fe? Por ejemplo, en materia de negociación, ¿no? Si todos hemos leído lo que ha escrito el profesor de la Puente, si alguien interrumpe de mala fe las tratativas, él dice, bueno, la sanción es la responsabilidad, ¿no? Es una sanción monetaria, se tiene que indemnizar el daño ocasionado. Entonces, ahí la buena fe está protegida por una regla de responsabilidad, claramente, ¿no? Pero ¿qué pasa si violo
la buena fe no al momento de negociar, sino al momento de ejecutar el contrato. Ejecuto el contrato y la contraparte alega que yo he ejecutado de mala fe. E imaginemos que el juez o el tribunal efectivamente llegan a la conclusión de que yo he actuado de mala fe. Bueno, ¿cuál es el remedio? Mi actuación no vale, es nula, o vale, es válida, pero tengo que indemnizar. ¿Cuál es el remedio? Estoy protegido, o mi contraparte, perdón, está protegida por una regla de propiedad o por una regla de responsabilidad. Bueno, la ley no dice qué pasa si se viola el principio de buena fe en estas distintas etapas del contrato, ¿no? Mi intuición es que, un poco por sentido común, pero esta es simplemente una interpretación, no hay nada en blanco y negro, que en algunos casos la lógica ordena o sugiere que la regla de protección sea una regla de responsabilidad y en otras una regla de propiedad. Me explico. Pienso que la buena fe no tendría sentido, ¿no? Si es que en todos los casos es protegida por una regla de responsabilidad. Actúa de mala fe, pero indemniza. O si en todos los casos es, digamos, protegida por una regla de propiedad. Si actúas de mala fe, tu actuación no vale. Creo que en algunos casos la buena fe tiene que estar protegida por una regla de responsabilidad y en otros de propiedad. ¿Qué significa esto? En mi opinión, si en la negociación yo decido interrumpir de manera injustificada las tratativas, actúo de mala fe, la otra parte puede pedir una indemnización. Pero si en la ejecución del contrato aplico una cláusula de mala fe, la otra parte puede pedir la invalidez de mi actuación. Creo que la buena fe está protegida por dos reglas distintas dependiendo de la fase en la que se presenta el problema. Muchas gracias, Freddy. Hugo, sobre este mismo tema, la sanción por no negociar el contrato de buena fe, no celebrarlo, por no ejecutarlo de buena fe. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? A ver, aquí hay varios temas que podríamos poner sobre la mesa, ¿no? El primero es la naturaleza que tiene este mandato legal acerca de actuar de buena fe. ¿Y por qué digo la naturaleza? Porque esto aplicado y circunscrito por ahora al tema de la responsabilidad precontractual, es decir, al tema de la actuación de buena fe o de mala fe en el momento de los tratos y de la celebración del contrato, ha tenido una polémica secular en cuanto a qué tipo de responsabilidad hay. Y ha tenido esta polémica por el hecho de que se discute si es que realmente este deber de buena fe o de comportarse buena fe es una obligación en sentido técnico o es otro tipo de deber que no es una obligación en sentido técnico. Y la doctrina ha discutido mucho y ha discrepado mucho al punto que una parte muy importante de la doctrina comparada y también de la jurisprudencia comparada sostienen que la tutela, en el caso de comportarse de mala fe, es una tutela resarcitoria, es decir, una regla de responsabilidad, como la llama Freddy, y que como no es una obligación, sino que es un deber genérico, ¿no es verdad? Entonces, la responsabilidad es una responsabilidad extracontractual. Y hay un sinnúmero de casos en los cuales la justicia falla aplicando las reglas de la responsabilidad extracontractual. Un sector muy importante de la doctrina comparada sostiene que este deber de buena fe no es otra cosa que una obligación legal, una obligación común y silvestre, como cualquier otra, solo que está en la ley. Es decir, en el 372, perdón, 6.2, en aquellos artículos que imponen este deber de comportarse de buena fe. Y por lo tanto, como se trata de una obligación común y silvestre, y no hay otra solución prevista, entonces la solución que se da o la tutela que se otorga es aquella tutela que naturalmente se otorga cuando una obligación se incumple. Y la tutela que se otorga cuando una obligación se incumple, entre otras pocas, es la tutela resarcitoria, es decir, la responsabilidad civil.
Con lo cual, yo en principio diría que la consecuencia, digamos, ordinaria, usual, necesaria para el caso de la violación de un deber de buena fe es la regla resarcitoria. Podemos escoger una u otra según los propios puntos de vista, pero es resarcitoria porque no está prevista otra en la ley. Y porque, y esto tendríamos que conversarlo, y porque eventualmente coincidimos en el hecho de que cuando la ley dice que las partes deben comportarse de buena fe, está imponiendo una obligación común y corriente, como en otros casos lo hace también. Creo que las reglas de propiedad o la tutela propietaria, como le llama Freddy, puede tener lugar también en este caso, pero siempre y cuando esté prevista por la ley. Por ejemplo, no me cabe ninguna duda a mí que el que se comporta de mala fe en la celebración de un contrato y esa mala fe adquiere las características que tiene el dolo en el Código Civil peruano, pues evidentemente va a tener una tutela resarcitoria, ¿verdad? Pero además hay una regla adicional que protege, ¿verdad?, el comportamiento de mala fe cuando tiene esos niveles y estas características, y esa tutela, ¿verdad?, pasa por la anulabilidad y eventualmente la anulación del contrato. Entonces, eso es lo que yo pienso que ocurre, una regla general de responsabilidad, ¿verdad?, con algunas manifestaciones de invalidez, ineficacia o algún otro remedio cuando la ley lo prevé. Por ejemplo, para terminar con esta intervención con este ejemplo, alguien ha mencionado, me parece que ha sido Yuri, no estoy seguro, que ha mencionado el tema del abuso del derecho. Claro, sin duda alguna, también el que actúa en ejercicio abusivo de un derecho, cuando estamos en materia contractual, pues evidentemente también el abuso del derecho se acerca, si no se confunde, con el fenómeno de la mala fe. Y por tanto, incurre en mala fe quien ejerce abusivamente en los términos de la ley un derecho. Y la ley en ese caso, ¿verdad?, admite soluciones no solamente resarcitorias, sino admite, ¿verdad?, en un números no clausus, algunas otras posibilidades que el juez o el tribunal arbitral, es decir, la autoridad jurisdiccional en definitiva, tendría que aplicar según las circunstancias del caso. Entonces, sí vemos que efectivamente existen algunas hipótesis que no se limitan a una tutela resarcitoria. Muchas gracias, Hugo. Eduardo, la mala fe ha sido mencionada varias veces. Sin lugar a dudas, creo que quien actúa de mala fe, o con mala fe, por dicho, con mala fe, no está ejecutando, celebrando o negociando el contrato conforme al principio de la buena fe. Y yo te pregunto, ¿necesariamente hay ausencia o contravención a la buena fe cuando un contratante actúa de mala fe? ¿Qué pasa cuando un contratante actúa sin la diligencia debida? También podemos decir que hay una ausencia de buena fe. Y esto es lo que decía el maestro Mosé Turraspe, no sé si mala fe o el antónimo de buena fe, no cabe la menor duda que es la mala fe, pero no es el único supuesto en el cual podemos decir que no hay o no se está comportando conforme a la buena fe. ¿Qué nos puedes comentar, Eduardo? Buen punto, Carlos. Quizás lo primero que habría que comentar es que, para empezar, en el campo contractual, la mala fe no se presume. La mala fe hay que probarla. Se presume más bien que las partes, en la negociación, en la celebración y en la ejecución del contrato, actúan de buena fe. Y por lo tanto, quien alegue que la contraparte está actuando de mala fe, pues tiene que probarlo. Si el estándar de conducta de buena fe es un estándar de diligencia, y quien no se conduce en la ejecución de un contrato, por ejemplo, con la debida diligencia, no está actuando con buena fe. Y tu pregunta es muy interesante porque los estándares de conducta, y acá vuelvo a algo que comentaba Hugo,
pueden ser vistos de manera muy distinta dependiendo del espacio geográfico y de las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Por ejemplo, en el ámbito en el cual se mueven los empresarios, y pensemos en empresarios sofisticados. Para un empresario, el dejar pasar una oportunidad comercial puede ser visto como un acto negligente, o no es más bien, de pronto, un acto especulativo propio precisamente de la actuación del comerciante o del empresario que dice, yo no voy a tomar esta oportunidad, voy a tomar la siguiente. Pensemos, por ejemplo, en un contrato asociativo, de asociación en participación, en el cual el asociado le reclama al asociante el haber dejado por su negligencia pasar una oportunidad comercial. Entonces, no es fácil, ni puede intentarse una visión única sobre cuál debe ser el estándar de diligencia o de conducta debida. ¿Qué es lo que debería haber hecho, por ejemplo, en este caso concreto, un comerciante que es cuidadoso y diligente en el cuidado de sus asuntos? Porque ese estándar podría llevarnos a que la diligencia y el cuidado sean confundidos con falta de pericia o falta de emprendimiento o falta de sentido de riesgo para tomar oportunidades comerciales que permitan que el negocio prospere o que se haga lucro. Entonces, esta discusión es una discusión que puede sonar teórica, pero que en términos prácticos enfrenta mucho a un socio contra el otro y a un empresario contra otro empresario. Es una discusión muy válida a propósito precisamente de cierto tipo de estándares de conducta que tradicionalmente han sido entendidos como estándares debidos. El correcto contratante debe comportarse con mucha cautela, debe comportarse con mucha prudencia, debe comportarse de manera muy mesurada, debe comportarse de manera muy transparente. Cuando intentamos medir esos estándares, por ejemplo, con aquellos que debe seguir el socio en una sociedad estando vinculado con otros socios por un pacto de accionistas, ahí esos estándares tienen ciertas connotaciones y tienen ciertos giros que nos apartan precisamente de ese estándar de lo que debería ser una conducta prudente. Y de hecho, cuando tú comentabas precisamente sobre la aplicación práctica del principio de la buena fe, lo que han hecho los empresarios en el campo societario es crear códigos de buena conducta o crear códigos de buen gobierno corporativo. Hoy existen muchísimos a nivel mundial, la OMC, Naciones Unidas, acá tenemos lo de CONACEF, que hoy son la Superintendencia de Mercado de Valores, etcétera, que lo que han buscado precisamente es estándares de conducta de buena fe aplicados a la conducta de lo que debe ser un administrador en una sociedad o lo que debe ser un socio en una sociedad, establecerlos como conductas deseables o conductas susceptibles de generar determinado tipo de derechos o determinado tipo de vinculación o incluso determinado tipo de sanción si es que no son observados. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora, Yuri, el maestro de la Puente nos enseñaba, y así lo ha escrito, que de la buena fe se derivan deberes. Y se refería a los deberes de información en la etapa contractual, en la etapa precontractual, perdón, que tiene un contratante con otro informar adecuadamente. El deber de colaboración, ¿no? Contratante
colaborar con el otro para el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Para lograr el fin, el propósito práctico del contrato, se hablaba del deber de coherencia vinculado a los actos propios, al venir en contrafacto. ¿Qué nos puedes comentar sobre estos deberes? ¿En qué medida estos deberes pueden o no alterar las reglas contractuales pactadas por las partes? ¿En qué medida este deber de información es limitado o tiene que ser ilimitado? ¿Debe un contratante, un comprador, un vendedor informar toda la información al potencial comprador, o también el comprador tiene que actuar de buena fe y desde luego entender que está comprando un bien usado, por ejemplo, o un bien que él mismo tiene que adquirir cierta información, teniendo en cuenta que la información es valiosa? Adelante, Yuri. El comprador también tiene que ser diligente, ¿no es cierto? Para empezar. Y los deberes que se derivan de la buena fe, información, cooperación, coherencia, de alguna manera tampoco implican que se deba relativizar ese cuidado o esa atención que debe tener la otra parte. Recuerdo mucho lo que comentaba en su opúsculo muy simpático, El contrato como promesa, este profesor famoso Charles Fried, que es quien relanzó hace algunos años en los Estados Unidos las premisas de la teoría liberal del contrato. Y él, entre otras cosas, decía que en el proceso de negociación de un contrato, cosa que me parece muy interesante, existe cierta información estratégica que las partes pueden reservar para sí, porque es un proceso en el cual cada una de ellas, sin faltar a la verdad, puede conservar dentro de lo que es su ámbito de dominio información que le permite negociar en mejores condiciones un contrato. Y además hay información que el mercado tiene a disposición de cualquier interesado. Entonces, es cierto, la buena fe de alguna manera es el sustento para que las partes pongan a disposición información que permita que el consentimiento pueda ser informado. Pero esto ni releva al interesado o a la otra parte de la negociación a ser esmerada, cuidadosa, diligente, ni obliga a quien debe proporcionar información a revelar datos estratégicos. Fried habla de un ejemplo, de un caso en la jurisprudencia norteamericana en el que el comprador tenía mejor información que el vendedor, que las tierras que estaba adquiriendo tenían una reserva petrolífera de una mayor capacidad que la que conocía el vendedor. Y luego de que se produjo la transferencia, el vendedor quiso reclamar porque sintió que había sido estafado en la determinación del precio. Y este caso famoso que llegó a las Cortes fue resuelto en favor del comprador. Oiga, usted tenía mejor información que yo, usted me ha pagado menos, sí, pero usted como vendedor debió ser también diligente en la información que debió tener. Entonces, este es el caso evidentemente del vendedor que no tenía suficiente información, pero me pongo también en el caso del vendedor que quiere mantener una estrategia de venta, sin perjuicio de cumplir con el deber de buena fe, tampoco tiene por qué dejar de conservar cierta data o cierta información, no hablo de la pública, que le permita, repito, mantener una posición estratégica de mejor negociación. Siempre sin faltar, evidentemente, a ese deber de información mínima que se debe cumplir para no estar, digamos, en una posición reñida con el principio general de buena fe. Es lo que te podría comentar, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Yuri. Bueno, yo creo que ya podemos ir terminando, pero antes me gustaría conocer unos comentarios finales sobre el tema que hemos abordado, la buena fe en la contratación y todos los temas los diferentes temas que se han tratado, para lo cual le voy a dar un par de minutos a cada uno
para que pueda hacer alguna reflexión final. No sin antes, Freddy, hay una pregunta dirigida a ti del doctor Sánchez Romero. Sí. Freddy, ¿el concepto de buena fe es universal? Es decir, ¿es lo mismo la buena fe en los países islámicos, japoneses, chinos, etcétera? Yo recuerdo haber leído hace tiempo que decía, no sé si esto es cierto o no, no he leído el Corán, pues, dice, que en el Corán hay una regla que el buen contratante se va al cielo. Entonces, y si esto fuese cierto, creo que además de interesante, pues habría que ver en qué medida los miembros de esta comunidad islámica se comportan de buena fe, ¿no? Y quienes no lo hacen, pues obviamente están excluidos de este paraíso celestial. Freddy, adelante. Bueno, no creo que pueda responder esa pregunta. No tengo la menor idea de cómo es la regulación en el mundo oriental, pero de hecho sabemos algunas cosas. Eduardo ya ha explicado bastante bien que la buena fe no existe en el derecho anglosajón. Hugo ha explicado bastante bien que la buena fe en Alemania y en Italia tienen unos aspectos muy diferentes de los que tienen en el Perú. Por lo tanto, creo que a un nivel muy macro, me imagino que en el derecho occidental, digamos, el concepto de buena fe tiene una esencia que es actuar con corrección y con racionalidad. Pero esa esencia es eso, ¿no? Luego tiene una serie de manifestaciones que dependen del ámbito en el que se aplica. Contratación civil, contratación mercantil, contratación laboral o del régimen legal aplicable. Código civil alemán, código civil italiano, código civil peruano, etcétera. Entonces, creo que en términos generales es muy poquito lo que podemos decir sobre la buena fe. Muchas gracias, Freddy. Hugo, ¿qué nos puedes, tus reflexiones finales? Hay una pregunta, Hugo, del doctor Luna Ugarte, que dice, si se transfiere un inmueble y luego el transferente alega que su título es una simulación y que no es el propietario, ¿el adquirente puede alegar transgresión a la buena fe por estar frente a una simulación absoluta? Quizá yo sintetizaría la pregunta de otra manera. ¿Puede haber buena fe en un contrato simulado? Es decir, los contratantes que han celebrado un contrato simulado, ¿puede hablarse de buena fe ellos? Adelante, Hugo. Gracias, Carlos. Bueno, yo pienso que sí y pienso que no. Es decir, no me cabe duda que habrá situaciones en las cuales se busca recurrir a la simulación para defraudar a un tercero, para esconder una situación de manera ilegítima, ¿no? Y en esos casos no cabe duda que habrá una actuación de mala fe. Por ejemplo, se simula una venta para esconder un contrato a título gratuito, porque evidentemente en un caso, ¿verdad?, va a ser más fácil atacar la operación que en el otro. Es decir, una donación en perjuicio de los herederos, por ejemplo, o una donación en perjuicio de un acreedor, es más difícil de atacar que si fuera un acto a título oneroso. Y entonces se recurre a la simulación de un acto oneroso para esconder el acto gratuito. Claro, ahí ciertamente hay un acto de mala fe. El tema es que aquí la mala fe sería una mala fe en perjuicio de un tercero, o sea, no de un contratante, ¿verdad? Entonces habría que buscar una situación en la cual en la simulación se pueda ocurrir una actuación de mala fe. Tal vez aquel que se aprovecha de la situación aparente para obtener un provecho que perjudique a su contraparte. Aquel que es un adquirente simulado, por lo tanto no es un verdadero propietario, y que enajena el bien aprovechando que aparece como propietario. Entonces sí, ese es un caso en el cual evidentemente podría hablarse, pienso yo, de mala fe de este contratante en la simulación que se valió
de esta situación creada por la simulación de apariencia para perjudicar a su contratante y él sacar un provecho de esta apariencia enajenando el bien a un tercero que, digamos, adquiere de buena fe, obra de buena fe, sin saber de la simulación y luego tiene la protección legal. Sí creo que puede haber algún caso en el que la simulación, ¿verdad?, pase por una actuación de mala fe de alguna de las partes. Muchas gracias, Hugo. Eduardo, tus comentarios o reflexiones finales sobre este apasionante tema de la buena fe. Adelante. Agradeciéndote nuevamente la invitación, Carlos. Quizás partir de la pregunta con la que abriste este bloque, si el concepto de buena fe es el mismo entre nosotros, en el derecho musulmán, en otros territorios y jurisdicciones. Yo tampoco soy, como Freddy, especialista en el derecho de los países musulmanes. La justicia qadí es una justicia que está cimentada sobre raíces además completamente distintas del soporte objetivo racional que tiene nuestro derecho positivo. La justicia qadí básicamente se sustenta en razones religiosas y morales. Pero sin irnos tan lejos como los países musulmanes, basta echarle un vistazo a territorios cercanos, como por ejemplo el desarrollo del concepto de buena fe en el derecho argentino. Y tú has mencionado a José Iturraspe, y podemos mencionar a Moisés Panés, Alcina Tienza y a una serie de autores argentinos. Y la forma como los argentinos han hecho hablar a su derecho positivo y al Código Civil, y no es casualidad que la mayoría de los grandes autores que han escrito sobre buena fe además han sido camaristas, miembros de la Cámara Civil y Comercial en Argentina, o en Buenos Aires, o en provincias, y por tanto han administrado justicia y han sacado fallos y resoluciones judiciales que jamás podríamos esperar que salgan de nuestras cortes, y yo creo que para bien. Y en las cuales pues no solamente han interpretado el contrato, sino han hecho hablar el contrato más allá de lo que las partes habían dicho en el contrato, derivándole ese contrato efectos a partir del principio de la buena fe en el derecho civil argentino. Lo que eso nos muestra es precisamente que el entendimiento que puede haber del concepto de buena fe en jurisdicciones que ni siquiera tienen que ser tan lejanas geográficamente, puede ser bastante distinto. No hablemos, por supuesto, del derecho alemán, por ejemplo, que tiene este concepto de Treu und Glauben, o de confianza y creencia, que es tan amplio igualmente, pero que sin embargo ha sido aplicado con especial sensibilidad y con especial criterio por las cortes alemanas. Muchas gracias, Eduardo. Y por último, pero no menos importante, Yuri, para poder cerrar el seminario, ¿qué nos puedes, tus reflexiones finales, por favor? Mira, dos cosas finales, dos reflexiones finales a propósito de un comentario tanto de Freddy como de Hugo con relación a la mala fe. La mala fe no necesariamente tiene, pues, como consecuencia la aplicación de una consecuencia resarcitoria. Creo que en los procesos arbitrales se ha discutido y se viene discutiendo mucho cuál es el efecto de un remedio ejercido de manera indebida, ¿no es cierto? Y la resolución ejercida de manera indebida es declarada ineficaz, en cuyo caso vemos cómo una resolución de mala fe no tiene como efecto una consecuencia resarcitoria, sino más bien la ineficacia. Cierro este comentario. Y segundo, caramba, la buena fe tiene necesariamente una lectura distinta de acuerdo a la jurisdicción. Y justo el fin de semana, a propósito de esta invitación que nos has hecho, Carlos, al tema de la interpretación de los contratos para el año venidero, me puse a picar el fin de semana el restatement
second of contract, y justo me encontré con los comentarios que esta parte, no sé si la hizo Browcher o si la hizo Farnsworth, porque los dos participaron en la redacción del Restatement Second de contratos en los Estados Unidos, y hubo un comentario que me gustó mucho, porque como los americanos en el Restatement, siguiendo un poco lo que dice el Código Comercial Uniforme, lo que tratan es de desplazar la aplicación de la buena fe, sobre todo a la etapa de la ejecución. Y decía en el comentario a esta, digamos, a esta norma de soft law o a esta regla de soft law, oye, la buena fe no se aplica a la parte de la celebración del contrato porque para eso existen otras figuras, duress, coacción, misrepresentation, engaño, o lo que tiene que ver con fraud, dolo, ¿no es cierto? Y nosotros también tenemos, ¿no es cierto? No solamente el principio general de buena fe en contratación, sino que tenemos también otras instituciones que tienen un tratamiento completamente autónomo o propio, con reglas completamente consolidadas, pero detrás de ellas existe también alguna suerte de conexión con el principio general de la buena fe. Entonces, independientemente de que exista una norma, y como lo decía Hugo, por mandato legal, que exige la aplicación del principio de la buena fe como parte del contenido contractual, también tenemos otras instituciones que están conectadas con este principio a pesar de que tienen un desarrollo propio. Eso nos da como lectura, y con esto concluyo, que la buena fe se encuentra irradiada o recogida a lo largo de otras instituciones, no solamente en el derecho civil, sino, como lo decía Eduardo en algún momento, en otras ramas del derecho. Y esa es la importancia que tiene este principio y, digamos, la importancia de haberlo elegido para esta sesión, Carlos, y bueno, termino agradeciéndote por esta participación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yuri, Eduardo, Freddy y Hugo. Carlos, perdóname, Sí, ¿me adelante. permites ¿Me una permites brevísima un interrupción? Adelante. ¿Me permites un breve comentario sobre lo que ha dicho Yuri, que me ha parecido muy, muy interesante? Él ha Sí, mencionado, adelante, Eduardo, y luego Hugo. Gracias. él ha mencionado, y justamente no hemos tenido tiempo de comentarlo, pero ha mencionado el caso de la aplicación del principio de la buena fe a la resolución del contrato. Y yo estoy de acuerdo con él, que este es uno de los supuestos en los cuales no solamente hay tutela resarcitoria, sino que también debería efectivamente considerarse que la resolución no surte efectos si no ha sido ejercida con buena fe. Sin embargo, viene a propósito de este tema, y como digo, va para conversarlo y discutirlo de manera larga y profunda, viene a propósito de este tema el criterio que han establecido los tribunales en varios países europeos a propósito de la resolución de contratos de distribución, de agencia y de franquicia, especialmente cuando se trata de contratos de largo plazo. Y el criterio establecido ha sido de que cuando el propietario resuelve el contrato debe cumplir con ciertos deberes de buena fe, entre ellos dar un aviso con suficiente y razonable anticipación a efectos de que el distribuidor o la agente pueda tomar las medidas necesarias con relación a su stock, a su clientela, a sus activos, a su personal, etc. Y esta línea jurisprudencial se ha establecido como consecuencia de la falta de este deber de buena fe, el derecho de los distribuidores y clientes a una indemnización, que incluso en varios fallos ha llegado a ser una indemnización por sumas bastante importantes, y ha dado origen a legislación en varios países europeos, a legislación de tutela y protección justamente a estos distribuidores y agentes. Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo los tribunales europeos han optado básicamente por la tutela resarcitoria, estableciendo de que si bien el propietario tiene derecho a la resolución del contrato, está de por medio su libertad empresarial, pero que sin embargo sí tiene que indemnizar por pérdida de cartera o clientela, por las inversiones efectuadas, etcétera, etcétera, tiene que indemnizar a su distribuidor o agente si es que la determinación del contrato no ha sido dado cumpliendo con esta buena fe. Eso es Gracias, Eduardo. Adelante, Hugo, adelante.
Mira, muy rápidamente, solamente o sea, digamos, lo que quería rápidamente era aclarar, por si no hubiera estado claro, y no necesariamente digo que Yuri lo ha entendido mal, pero me quería que quedara claro. Yo no he sostenido que en el caso de la mala fe, la respuesta siempre tenga que ser una respuesta indemnizatoria. ¿Mm? Yo lo que digo es que esa es la regla general, como en el caso de cualquier incumplimiento de cualquier obligación. Es decir, si tú tienes el incumplimiento de una obligación, la regla general es que indemnizas daños y perjuicios, pero no cabe ninguna duda de que si no existen daños ni perjuicios, no indemnizas. Yo he sostenido que en el caso de la mala fe, si se actúa de mala fe y se causa daño, entonces, considerando que se trata del incumplimiento de una obligación legal, tienes que responder. Ahora, si no tienes daño, si no se dan los elementos de la responsabilidad, pues no vas a responder. Lo mismo ocurre en el caso del abuso del derecho. Si tú abusas y esto tiene los requisitos legales, etcétera, pues y has causado daño, tendrás que indemnizar. No siempre. El ejemplo que da Eduardo, que no es el único, pero que es muy interesante, es un caso en el cual hay casi una indemnizabilidad tipificada en el caso de la resolución sin otorgar este preaviso. Fíjate que en el caso de Italia, el preaviso que ya tiene naturaleza legal es de 5 años. O sea, en los contratos que duran más de 10 años, cuando son contratos de distribución en el cual el distribuidor o el concesionario ha actuado para difundir la marca, para crear un mercado, para hacerse de activos, ¿verdad? Que son activos que le proporciona básicamente su contraparte, entonces tiene que darle un plazo para poder lidiar con ese mercado y para poder lidiar con el cambio de negocio que le impone su contraparte con la resolución al distribuidor o franquiciador, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la regla general es la resolución, perdón, es la indemnización. Hay casos en los cuales no es posible, hay casos en los cuales, como bien decía Freddy, en los que se trata de una tutela distinta, una tutela de propiedad, ¿verdad? Y hay casos en los cuales podría haber no ser ni una ni otra, dependiendo de las circunstancias. Carlos, Adelante, Freddy, adelante. sí, Gracias, adelante. justamente sobre eso llamaba la atención, ¿no? Nosotros creo que por costumbre pensamos que si se actúa de mala fe interrumpiendo las tratativas, cabe una indemnización en la medida que haya daño. Si se resuelve el contrato de mala fe, pues la resolución no vale. Eso es lo que normalmente pensamos y actuamos así en base a estos dos criterios que tienen cierto sentido. La pregunta es, bueno, ¿y cuál es la base legal? O sea, ¿por qué, si la resolución es de mala fe, por qué la sanción es la invalidez de la resolución o la ineficacia de la resolución? ¿Qué norma establece eso? ¿Qué norma establece ese remedio? ¿Por qué no es la indemnización? El contrato se resolvió, pero como hay una resolución de mala fe, corresponde una indemnización. Ese era el punto que quería llamar la atención. No es tan sencillo como operar en automático. Tiene que haber una justificación un poco más profunda y tiene que haber algún enlace normativo que nos permita sostener que, por ejemplo, en el caso de la resolución de mala fe, la resolución no vale, no tiene efectos, es improductiva. A mí no me queda muy claro el asunto. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias, Hugo. Estimados participantes del Seminario de Derecho Civil Manuel de la Puente y Lavalle. Hemos llegado al final, no con ello al final de la discusión de la buena fe, puesto que podríamos seguir hablando, discutiendo y además ingresando a un terreno casuístico que es importante, pero siempre hay que dejar pendiente algunos temas para las próximas ediciones. No voy a hacer un recuento de todos los temas que se ha tratado, porque esto sería además innecesario, pues de manera magistral, tanto Hugo, Freddy, Eduardo y Yuri se han referido. Pero sí quizá mencionar que el principio de la buena fe no es exclusivo y excluyente o es exclusivo del ámbito contractual. Por el contrario, es un principio que irradia a todo el derecho en general. Y de allí que Ripert, como mencioné al inicio, decía que esta es una regla de la vida humana que ha sido trasladada o llevada al mundo del derecho. Quizá
habría que decir que no son los abogados los que inventaron esta categoría jurídica de la buena fe, como si hay otras categorías jurídicas, la resolución, la rescisión, pero la buena fe no es una invención del legislador o del mundo jurídico, sino es una regla de la conducta humana o de la vida en relación, ¿verdad? Como se refiere. Mencionar que la buena fe tiene que aplicarse y va a depender de los jugadores y desde luego esta cláusula general, este principio o regla estándar, pues se va a tener que llenar de contenido a la buena fe. Y ahí creo que es donde vamos a encontrar los matices, es decir, cuál es el estándar de el prototipo de conducta de buena fe que debe adoptar cada persona. Y ahí va a depender de las circunstancias, las condiciones y además del conocimiento de este conocimiento y apreciación subjetiva de cada juzgador o de cada intérprete sobre la buena. Y cuán importante es lo relevante es la importancia y la vigencia de la buena fe. Yo creo que con esto hay que quedarnos. Es decir, la buena fe sigue vigente, es una regla que por lo menos estamos hablando en el derecho peruano, que tiene una vigencia y una importancia no solo en el campo de la contratación privada, sino en el campo de la contratación pública, ¿no? Y toda la contratación en general. Así que invitamos a todos los asistentes a seguir estudiando, a seguir investigando sobre la buena fe y a invitarlos desde luego a las próximas ediciones del Seminario de Derecho Civil Manuel de la Puente y Lavalle. Con esto no me queda sino reiterar el agradecimiento a los profesores Eduardo Benavides, Hugo Forno, Freddy Escobar y Yuri Vega por su participación, por compartir sus experiencias y sobre todo a los asistentes que también nos han acompañado en esta 14ª edición del Seminario de Derecho Civil. Con esto nos despedimos y le cedo el uso de la palabra a Valeria Fernández para que pueda dar los avisos correspondientes. Muy buenas noches con todos y todas. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta 14ª sesión del Seminario de Derecho Civil Manuel de la Puente y Lavalle. Asimismo, quiero agradecer a los doctores Eduardo Benavides, Freddy Escobar, Hugo Forno, Yuri Vega y al doctor Carlos Soto por conducir este seminario. Antes de dar por culminado el evento, pasaremos a ver los próximos eventos que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. Tenemos la conferencia IPA en la que se tratará el tema Lecciones arbitrales aprendidas durante la pandemia y agenda pendiente, que se llevará a cabo el 5 de diciembre del presente año en horario de 9 a 11 y en el que el moderador será el doctor Carlos Soto. También tenemos la 17º Congreso Internacional de Arbitraje IPA, que se llevará a cabo los días 26 a 29 de abril del próximo año. Los esperamos. Muchas gracias por haberse conectado.